4. Quiero tocar algo que me inquietó mucho en esta semana cuando me hablaron a media semana por este día. Y saben una cosa, el deseo de mi corazón es de que esto llegue a ustedes y que quede plasmado en el corazón de cada uno de nosotros con el único propósito de que contribuya para la vida de nosotros. Por lo general, la palabra de Dios, iglesia, nunca va a ser útil en una persona si no la pone por obra. No hay nadie aquí. Sí, de verdad, pienso que les estoy hablando. Sí, ¿verdad? Sí están aquí. La palabra de Dios tiene que hacer efecto en nosotros poniéndola por obra. Si no, es como una semilla que no ha muerto. La semilla, para que dé vida, tiene que morir en la tierra. Así tiene que ser la palabra en nosotros, ¿sí? Porque muchos llegamos a la iglesia y nos volvemos nomás oidores. Y tiene que cambiar esa posición en la vida del ser humano en medio de la iglesia cristiana. Tenemos que ser hacedores, ¿sí? No es lo mismo, hermanos, que te hagas el examen teórico para sacar tu licencia a que te lo hagas práctico. Pues Dios es lo que quiere hoy entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te presento, Señor, esta palabra y te pido, Dios mío, que hables tú por tu espíritu en cada uno de mis hermanos. Señor, sé tú, por favor. Te suplico con todo mi corazón que me uses conforme a tu voluntad y tu misericordia. No quiero ser yo de mi fuerza, Señor, de mi interior. Quiero que seas tú de mi interior, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos, Señor, repeliendo en medio de esta casa todo sueño, echando fuera de este lugar toda oposición a que este mensaje caiga en esta tierra, Señor, que está mojada ahorita, Padre, en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos, Señor. Amén. Meditaba en este mensaje, iglesia, y me encontré estudiando que tiene muchos enfoques. Bueno, la verdad, yo siempre he entendido que usted agarra un versículo y le puede sacar infinidad de mensajes, porque el Espíritu de Dios es así, es diverso. El Espíritu de Dios es preciso y da conforme a las necesidades. Y yo le clamaba al Señor anoche en la madrugada y le decía que por dónde quería ir, porque me empecé a dar cuenta que este mensaje trae un enfoque con un mensaje de prosperidad. ¿Sí? No hablen solo lo material, sino que es ser próspero espiritual. Pero también después yo seguí clamándole al Señor y me llegó sobre una cuestión que era familiar. Y hoy yo quiero inclinar este mensaje sobre el enfoque familiar para los padres. Y como aquí vemos muchos padres, el guante me va a caer a mí primero. Amén. Esta es una historia de una mujer. Le voy a contar algo y lo leo todo. De una mujer y de un profeta. Esta historia habla de una mujer que tuvo de compañero de vida, de esposo, a otro profeta. Les voy a hacer bolas un ratito. Pero llegó el tiempo en que este hombre de Dios se fue con el Señor y la mujer se quedó sola. Solita. Bueno, ella creía que estaba sola. Y en este momento empezó ella a padecer muchas situaciones en medio de la casa, escaseces. Y ahí fue cuando apareció el profeta. Ahí fue cuando apareció Cristo, porque el profeta va a ser la figura de Cristo. Entonces ahí quiero leerles. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, se refería a un profeta, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis hijos para hacerlos esclavos suyos. Punto número 1. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime tú qué tienes en tu casa. Y ella le respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite.
Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Le dijo, pide muchas. Luego entra y cierra la puerta. Oigan bien todos estos puntos. Detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellas traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, digan ustedes, como yo, repitan, como yo, dijo ella a un hijo suyo, traedme otra vasija, y él le dijo, no hay más vasijas. Y el aceite cesó. Hasta ahí quiero llegar. Había alguien que quería los hijos. Ya no estaba dentro de la casa la cabeza de autoridad, la había recogido Dios. La mujer estaba sola. Y en este preciso momento le llegó el ataque. Llegó aquel que le quería quitar sus hijos. Pero lo tremendo es de que esta mujer, conociendo a Dios, tenía la puerta abierta. Pongan atención a esto, que eso fue lo que me hizo el Señor pensar mucho. Tenía la puerta abierta. Era una mujer que conocía a Dios, así como nosotros. Pero tenía la puerta abierta. Yo no sé cuál era el asunto por el cual esa puerta estaba abierta. Pero la Biblia relata que el profeta le dijo, entra con tus hijos. O sea que prácticamente estaba un paso afuera ya. Lo delicado, ¿no? Y cierra la puerta, le dijo. Y es que es muy importante nosotros como padres atender esto. Nosotros queremos que nuestros hijos estén dentro de la casa, pero nosotros estamos vacíos espiritualmente. Porque dentro de la casa de esta mujer había una vasija, pero la Biblia no relata que esa vasija estuviera llena. Dice que la vasija estaba vacía. Y es que las luchas familiares muchas veces se vienen y Dios no toma control, porque nosotros como padres de familia no estamos llenos del Espíritu. Para poder repeler un ataque espiritual en medio del núcleo familiar, los padres tienen que propiciar una relación con el Señor íntima de un nivel superior. Esta mujer dentro de su casa, iglesia, seguramente ya no oraba. Seguramente no meditaba la palabra. Seguramente ya no adoraba, que son elementos importantes para enriquecerse uno espiritualmente. Porque miren, el enemigo mira todo. Él observa. Él no va por aquellos que están en el mundo. Yo me atrevo a decirles esto. Él no va por ellos. Él pone los ojos sobre los que siguen a Cristo. Entonces eso quiere decir que nosotros somos un foco, un punto de atención de Él. Y si nosotros estamos desarmados espiritualmente y con puertas abiertas espiritualmente, eso significa que Él puede entrar y salir. Y si el enemigo nosotros le permitimos entrar a nuestra casa, hace estragos. Y una de las formas de cómo atacar a un núcleo familiar fue algo que me bajó a mí anoche. Atacar a un núcleo familiar, cuando el núcleo familiar tiene puertas abiertas literalmente, es a través de los hijos. ¿Por qué razón?
Porque los hijos son entraña de un hombre de casa, de una mujer de casa. La mujer sabe de un hijo, porque lo parió, perdónenme la expresión, pero así se dice, legalmente. Lo parió. Ella sabe lo que sufrió. Y por ende, Dios le ministró una cantidad, una porción de amor por el dolor, como madre. Por eso es que dicen en el mundo, madre solo hay una. Dicen, sí, pues sí, no hay dos. Entonces viene el enemigo, y si la puerta está abierta literalmente, yo les aseguro que no dice ni con permiso don Ponchito, ahí le voy. No dice nada. Se empiezan a evidenciar las situaciones en medio de la casa. Y lo más preocupante es estando vacía la vasija. ¿Qué quiere decir eso? Estando vacía la vasija, lo que quiere decir sencillamente es que está seco espiritualmente, que no tiene el aceite. Y el aceite representa la figura del Espíritu de Dios. Y miren, hermanos, si una persona conociendo al Señor no está espiritualmente hablando, prácticamente está espiritualmente desanimado. Y es que para poder confrontar una guerra espiritual, una lucha espiritual, tenés que estar bien. Porque si no, hacen chorizo y longanizo contigo. La casa se necesita tener el balde ese llamado vasija lleno. La Biblia menciona muchos elementos puestos en vasijas. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 5, habla de una vasija. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10, por favor. Vamos a ir con este primero. 1 de Timoteo 6, 9 y 10. Quiero que vean esto. Cuando lo tengan me dicen amén, para no estar volteando mucho. Bien. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Se vació la vasija. Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La causa de que la vasija somos nosotros, esté vacía, es por algo. Como les decía al inicio, no sucede sin una causa de ser espiritual. En este caso, una de las razones es vasija vacía, fe menguada. Proverbios 21, 17. Unos cuantos vamos a tocar, de ahí quiero tocar un punto. El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Por causa de esas tendencias, en medio del pueblo de Dios, la vasija se vacía. Ciertamente necesitamos bienes. Ciertamente necesitamos cash o efectivo, como queramos llamarlo. Pero realmente, a estas alturas de la vida, no debe ser la prioridad. Y muchas veces por el afán de todos los días, nos desconectamos de la parte espiritual y la vasija se vacía. Yo sé que hay compromisos. Yo sé, yo lo he pasado, he sufrido y he sido ayudado por el Señor. Pero no tiene que ser la consonante importante en nuestras vidas. Lo importante tiene que ser Dios. Y si Dios impera en nuestras vidas, nuestras vasijas van a estar llenas. Y estando llena la vasija, hermano, que se le venga, usted va a poder confrontarlo. Y la confrontación le va a dar como resultado una victoria. Y es que nosotros estamos para coger victorias.
nosotros no estamos para coger fracasos, hermano. Los fracasos los debatió Dios allá abajo, Cristo, y salió con vida y con victoria. Pero muchas veces nosotros no le creemos a Dios. Una de las situaciones en medio de la casa es cuando la fe está abajo. Cuando la fe está abajo, implica que la vasija está vaciando. Y nosotros necesariamente, para vivir nuestra vida cotidiana, secular, espiritual, necesitamos a Dios. Sin Dios, hermano, no se puede. Para confrontar una situación de enfermedad, hermano, necesitamos el apoyo de Dios. Pocos. Para confrontar una situación donde hay problemas familiares, tiene que estar el Espíritu de Dios en medio de la casa como una lumbrera, así como el pueblo de Dios. Tiene que estar. Tienes que provocar tú como familia esa lumbrera. Tienes que hacer algo. El Espíritu de Dios viene y te dice hoy, necesitas hacer algo. Necesitas levantar altar. Necesitas adorarme más en la casa. Necesitas jugar menos PlayStation. Necesitas adorarme más. Necesitas meditar más en la palabra. Necesitas alborotar que la fuente de aceite empiece a llenarte nuevamente. Pero si nos quedamos nosotros con el enfoque como venimos, no vamos a recibir el beneficio de Dios. Necesitamos llegar ante el Señor y meditar y analizar cuál es esa puerta abierta. Porque muchas veces pasamos tiempos prolongados en medio de un viacrucis de prueba y eso no se corta por causa de que nos hacemos locos a algo que literalmente sabemos que está mal. Hello. Hello. Hello, everybody. Es necesario entender eso. Fíjense que encontré una vasija con sal en Segunda de Reyes 2:20. Una vasija con sal. Y si usted sabe para qué es la sal, si sabe desde el enfoque espiritual qué dice la palabra de Dios conforme a la sal. ¿Sí? ¿Sí sabe? Y él dijo, traedme una vasija nueva y poner sal en ella. Y se la trajeron. La sal es un elemento espiritual que está puesto en usted. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal, yo he visto un chef ahí, me gusta ver chef y soy malo para cocinar, que le hace así, bien, agarra la sal, ¡tas! Le cae al plato. La sal le da sabor y al mismo tiempo limpia. La sal es la limpia de la tierra. A algunos de ustedes les gustará que su mamá les prepare un plato que se mire suculento, pero cuando lo prueben no tenga sabor. Este pechito. Ah, mamita, échale un poquito más, hombre. Échale Maggi, le digo, ya tiene sal. Y Maggi lo hacen en mi tierra. Una vasija nueva. Una vasija que fue conquistada para el Señor y fue destinada para sal. ¿Por qué? Porque Dios la iba a usar ministerialmente para salir a limpiar allá. ¿No te has preguntado cuál es el propósito de la vida de Dios en ti? Probablemente es que vayas allá afuera y traigas a tu familia adentro. Tú eres la sal. Encontré también un aceite y con harina, Primera de Reyes 17:16. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija. Miren qué tremendo. Conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Esta persona se preservó en el Señor.
así como yo, digan ustedes. Se cuidó para el Señor. Yo estoy seguro que este hombre se levantaba. El Señor es mi pastor, nada. Todas las mañanas se levantaba. Me faltará. Adoraba a Dios. Se iba a trabajar. En paz me voy y en paz vendré. Tú me sustentas. Tenía comunión. Estaba en el trabajo y estaba haciendo una casa y encontró un closet y se metía entre minutos. Señor, aquí estoy, te doy la honra y la gloria y gracias. Permanecía en el Señor. Sí. Y eso implica que estaba lleno del aceite. Y es que tú con aceite, hermano, se te resbala todo. Se te resbala una mala mirada. Se te resbala una ofensa de palabra. Se te resbala una grosería o majadería que te hayan dicho. Se te resbala una enfermedad. Se resbala todo mal. Se resbala toda sentencia de maldición. Se resbala. Llega a mí. Hace. Se resbala. Porque como estás bañadito en aceite, no entran los plomazos. Y es que Dios quiere que la iglesia de este tiempo, nosotros, digan ustedes, nosotros, se nos resbale todo lo que en el mundo pasa. Una de las preocupaciones más grandes de un hijo de Dios, que creo que debe tener, es cuidar su testimonio. Y para cuidar tu testimonio afuera, en el trabajo y en todo lugar, con tu familia que no conoce al Señor, es estando aceiteadito. Bien engranadito. Oh, bueno, pero para... Y hermano, bueno, usted está bien fácil diciéndolo, ¿no? Sí, es la neta, hermano. Pero ¿y cómo le hacemos? No, pues hay que orar más, hermanos. Hermano, pero si lo hacemos, sí, es que lo que pasa es que hacemos oraciones envidiosas. Perdónenme, hermano, voy a hablar de ese punto. Muchas veces somos muy egoístas en la oración. Estamos acostumbrados a hacer una oración solo de perichi, 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 perichi. Fíjate. Padre, que necesito esos 20 pesos para esto. Padre, que mira a mi hija. Padre, que esto. Padre, no es una oración efectiva. Una oración efectiva es reconocer a Dios, exaltarle de la gloria y orar por los demás. El que clama por otro, a él le llega una bendición. Pero normalmente estamos acostumbrados a clamar solo por lo de nosotros. Hermano, hermana mía, es necesario orar por ella, y tú por él, y él por mí, y él, y así sucesivamente. El cuerpo de Cristo se debe de meter en un bloque de protección, de oración, y se debe hacer siempre. Y déjame decirte algo, y aunque te caiga mal el hermano, tienes que orar por él, y tienes que bendecirlo, y tienes que levantarte de madrugada a clamar por él, y lo tienes que amar. Actitudes que te están aceiteando, que te están dando protección. Pero dice esa vasija, hay una vasija ahí, un recipiente de harina, y es que la harina es sinónimo de palabra. Bien harineado está Miguelito y estoy yo. Hablo de él porque es mi primo. Si se pone el brinco, nos arreglamos. Bien harineado, literalmente, amada iglesia, significa bien apalabrado con el Señor. ¿Cuánto lo hacemos? No levanten manos, no quiero saber.
se necesita poner por hábito dejar un poco menos el Facebook y tomar un poco más la Biblia y escudriñar algo y decirle: Espíritu de Dios, habla algo, un versículo sanará la actitud del día en medio de nosotros. Y no publiquen nada de eso en Instagram, por favor, que es con Papá Dios y ustedes. La Biblia, la palabra de Dios, necesitamos sacarle jugo, sacarle beneficio. La Biblia está esperándonos. No se hagan leedores automáticos, háganse leedores que meditan. Un versículo y díganle todo el día: dime, Señor, ¿qué es esto? Y cuando menos se imaginen, el Espíritu de Dios les va a poner un montón de enfoques con relación a ese versículo, porque Dios así habla. Bien alineado, pues. No, pero cuando les digo alineado, por favor no vayan a ir a pedirle a la tortillera que les dé un kilo de tortillas de harina. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo espiritual. ¿Sí? Por cierto, ayer me ofrecieron un burrito de harina de unas tortillas de Rosarito. Ay, ustedes. Estaban deliciosas solo de verlas. No pude comerlas. Me regañan. Y fíjense que en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 habla algo. Yo voy terminando porque me dijeron que esto lo hiciera rápido. Ya ahorita termino. Miren qué dicen en el 13 y en el 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él. ¿Qué dice? Hay una promesa. Hay una promesa, iglesia, de llenarnos. Si permitiste vaciarte en un momento de tu vida, Dios te está diciendo: estoy presto para llenar a mi pueblo. Este es el día en que estas vasijas, todos los que están aquí, mi esposa me dijo algo al venir, van a estar los que tienen que estar. Era para nosotros este mensaje, no era para nadie más. Que me perdonen los que no vinieron. Pero Dios es perfecto en sus decisiones con su pueblo. Y hoy Dios dice: sellados. Es que muchos hemos recibido a Cristo, ¿sí? Y con el hecho de haber recibido a Cristo está latente una promesa. Pero hay que buscar esa promesa para que se haga en nosotros rema. El Espíritu de Dios quiere vivir con nosotros. Pero muchos lo hemos entristecido. Y cuando lo hemos achicopalado, prácticamente se desaparece. Y al desaparecerse, no lo encontramos. Pero cuando nosotros cuidamos nuestra vida y clamamos por el anhelo del Espíritu, Él viene, entra y empieza a hacer. ¿Cómo hace? A través de los dones. Se empieza a anhelar la acción don en cada uno de nosotros. No don Juan, don Johnson, no, nada de eso. No, nada de eso. Es la llenura, pues. Y la llenura se va a manifestar en las actitudes. Hello, la llenura se va a manifestar cómo nosotros nos comportamos y actuamos. La llenura se va a manifestar con la responsabilidad, cómo consideremos el hecho de este lugar, por ejemplo. La llenura se va a manifestar cómo eres con el prójimo. La llenura se va a manifestar cuando te acercas con los tuyos y los papachas.
me voy a ministrar, no le van a decir a nadie. Yo le digo a mi mujer todos los días, hasta la burro, ¿me amas, amor? Yo te amo. Sí, estoy constante en eso. Y uno de esos días, cuando yo le decía así, el Señor me dijo, ¿y tú me amas a mí? Y es que para amar a Dios tenemos que esforzarnos en hacer su voluntad. Si no, son guayabas, hermanos. Perdónenme que le diga. Pero el Señor quiere llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa. Entonces es necesario que hoy nos vayamos a la casa y lleguemos, y aunque diga a nuestra esposita, estoy cansado, vete tú, yo no. Yo quiero estar con el Señor a solas. Eso es buscar el aceitito. Oh no, déjame, párale para apagar la tele, pues. Poneme esa alabanza, está bien calidad. Y empiezas a oír y te empiezas a meter en el Señor. Eso es aceitearse, es el turno en la vida de nosotros. Y de repente en la mañana te levantas, estás esperando que se levante ella para hacerte el cafecito, y ella se levanta y solo oye los pasos, y tú estás doblado de rodillas diciendo, Señor, aquí está. Bienaventurado, dice tu palabra, el hombre que no se sentó en silla y escarnecedor, ni con malos se hace. Aquí está. Y empiezas a tener la búsqueda. Y este principio te da como resultado que te empiezas a hacer un hombre diferente con actitudes. Y ahí empiezan a venir los dones. La Biblia dice anhelarlos. Oh, sí. Sí estoy de acuerdo en anhelarlos. Pero colaborar uno. Esta vaina no es así nomás, hermanos, de que Dios así ¿no? A esta mujer Dios no mostró límites, le empezó a llenar. Los límites los puso sus hijos. Oigan bien esto, los límites los pusieron los hijos cuando ya no tuvieron más vasijas. Y muchas veces, no sé si se han dado cuenta, padres, en un tiempo de la vida como padres, hay veces que nuestros hijos nos ponen condicionantes y limitaciones por X razón, o porque se enfermó, porque le dio un dolor de tumaca o lo que sea, hermanos. Yo le he dicho a mi mujer, no, aunque esté la cosa bien color de hormiga, hagamos el esfuerzo de ellos. Los hijos en este caso se los querían llevar, los estaban cobrando. Y los hijos son las ayudas ministeriales en medio de la casa para que vengan muchos más. ¿Saben una cosa? Mis hijas son buenas para predicar en la escuela. También power. De verdad le digo, no lo hago por ego, lo hago para la gloria de Dios. Hace unas 2 semanas se me acercó Karen y me dijo, ¿sabes qué, papá? Me dijo, hay una niña que anda endemoniada. Esta masacre, esto, dije yo, que me está diciendo usted, ¿cómo sabrá? No, papá, pues sí, esta muchachita dice se ha ido a ver a divinos. Ah, no, pues sí, ha consultado a divinos. ¿Cómo lo sabes tú? Le dije. Ella me dijo que la semana pasada la llevaron a ver un adivinador. Entonces de ahí no salió nada bueno, papá, por los espíritus chucos, está endemoniada. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que la única razón de la vida era Jesús, que ella necesitaba a Jesús, no a divinos. Gloria a Dios, amén. Y para que eso, de eso me cuente el Señor, gloria al Señor. Y para que eso, iglesia, haga efecto, es porque está pasando algo. Y no, miren, la gloria sea al Señor, no me vengo a jactar de nada, hermanos, perdónenme. Yo les digo las cosas como deben de ser, a cuero quitado. Pero la verdad, las cosas, si un hijo habla así, es porque te ha visto a ti. Si un hijo sale borracho, es porque alguna vez en la vida vio a su papá con una botella de cerveza. Y si un hijo se mete a la ducha y me dice, papá, pásame mi teléfono, y yo se lo doy, y está gritando alabanzas al Señor en el baño mientras está bañando,
es porque un día te vio a ti como padre. Porque los hijos no los tiene que formar la escuela. Los hijos no lo tiene que formar el vecino. Los hijos no lo tienen que formar las maestras de adentro. No, hermano. Los hijos los formamos nosotros como padres. Y a esta mujer estaba a punto del devorador, del que ataca a los hijos, llevárselos. Porque había una puerta abierta. Tú vienes a la iglesia y te quejas de Eugenio, de Yossi, de Miguelito y todos nos quejamos. Que tal vez no están haciendo bien el trabajo. No, hermano, perdóneme. Los errores han salido de nuestras casas. Es necesario que la iglesia medite bien esto. Nosotros necesitamos constantemente, ¿qué quiere decir constantemente? Siempre, como hijos de Dios, estar tratando de que la vasija esté llena. ¿Cómo vamos a tratar la vasija? Tenemos que levantar altar dentro de la casa. A mí me ha venido hablando el Señor. Altar dentro de nuestra casa. Una morada donde Dios perpetuamente esté. ¿Por qué? Porque Él quiere estar, a Él le interesa. Él se quiere involucrar en nuestros negocios diarios. Él necesita, hermano. Óigame bien, el Señor quiere atender tus prioridades. Pero muchas veces las prioridades nosotros las queremos confrontar. Y la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer. Es necesario que la casa entienda que debe de haber un rincón. A mí por eso me encantó cuando mi mujer me puso esa bendita película que se llamaba Cuarto de Guerra. Porque yo vi a esa ancianita que ganó todas sus batallas teniendo un lugar donde doblaba rodillas y ganaba victorias. Y era una ancianita que todo el mundo la menospreciaba, pero Dios no la menospreció. Y eso a mí me habla de que nosotros podemos tomar cosas buenas de gente así. Tenemos que tener ojo de buen cubero para poder ver lo que nosotros necesitamos hacer que le agrada a Dios. La iglesia, hermanos, se tiene que empezar a activar de esa manera. Es importante venir a orar aquí, pero es más importante salir bien orado de la casa. Y muchas veces no lo hacemos. Y otras veces no adoramos. No te importe que te tiren más gallos que un gallero cuando cantas al Señor. No te importe. Ay, mi hijo, me dijo mi esposo, ay, te salieron un par de gallos. No me importa. A mí no me importa. O que me miren de reojo, Eduardito, no me importa. Yo lo hago para el Señor. Yo quiero adorar a Dios. Sí, y aunque me digan, ay, este pollito saltarín, no me importa, yo vine para adorar a Dios. Amén. Mi expectativa es venir a este lugar y fortalecer mis escudos. Amén, aleluya. Porque si yo me armo con las armaduras del Señor, hermano, yo tumbo gigantes. Amén. Tumbamos gigantes. Derribamos monstruos. Pocos amenes. Derribamos monstruos. Amén. Pero se necesita llenarse. Es necesario ver la flaqueza espiritual en nosotros. No puede venir Rubí a decirme a mí, ella no viene conmigo. Hermano, necesito orar. No, es ella con Dios, yo con. Hermanos, necesitamos ser conscientes. Es tiempo todavía. Miren, está el cordón así de vida, así a punto de romperse. Y sería bueno que Dios nos hallara orando. Sería bueno que Dios nos hallara meditando. Sería bueno que Dios nos hallara visitando a un enfermo. Sería bueno que si te llega un mensaje porque alguien necesita de ti, atiendas. No menosprecies. Los negocios de mi Padre, dijo Jesús, me conviene andar. Pero es que él estaba bien aceitado con ustedes. No, ese hermano nuestro, Jesucristo, hermano mayor, está bien aceitado y bien chapuceado.
y bien ungido, Amén. le cayó la paloma encima, el Espíritu Santo. Y por eso pudo aguantar. Y ve, y chispa en boca, no dijo nada. Y se levantó, iglesia, y todos lo miraron destruido. Pero uno que estaba en la cruz le vio la cruz. Y con eso fue suficiente para que él entrara al paraíso. Amén. Estaba aceitado, sangrado pero aceiteado. ¿Te has puesto a preguntar qué tan dura ha sido la prueba? Sí, se han preguntado. Ha estado dura la cosa. Esto queda de aceitearnos más. Y dice esta mujer que fue al vecindario. ¿Cuántas veces ha sido tu vecindario? Y le has hablado a uno de tu edificio donde vives, a uno. Ella y su familia, sus ayudas ministeriales, sus hijos, trajeron una palomeada de gente, parpada, vacía, mira. Hasta no más saber vasijas, todas las metieron, toditas, y las llenaron, Imagínense qué cuerpo, qué ejército hizo esta mujer con la unción de la palabra. Dios se manifestó poderosamente como lo quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Cuántas vasijas hay que quieren llenarse hasta el tope? Amén. ¿Cuántas vasijas habemos? Job 24:9, con esto termino, quiero tocar algo aquí ya. Job 24:9. Hay una preocupación, hermanos. Conociendo a Dios, debemos de cerrar ciclos, puertas, ventanas, estorbos, porque quieren cobrarnos. Otros arrancarán al huérfano del pecho y contra el pobre exigen prenda. Una de las situaciones bien difíciles en la vida de un hijo de Dios es que creemos en todo lo sobrenatural, todo, creemos, pero lo creemos no en la dimensión de Dios, sino que como que algo mágico. Dios no obra así, iglesia. Para que Dios obre haciendo cosas a otro nivel, tienes que estar tú en otro nivel. ¿Sí me entienden eso? Sí, amén. Pocos me entendieron, pero se lo digo en francés. También es speaking. Miren pues, Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Y de prodigios, ¿verdad? Amén. Y que nos sorprende cada rato, ¿verdad? Yo no sé, pero a mí sí. Amén. ¿Sí? Dios es un Dios que de la noche a la mañana te puede dar algo, una sorpresa grande. Sí. Pero para que esa sorpresa te llegue a ti, tú tienes que estar pendiente de Él. Es que miren, hermanos, Dios no va a venir con alguien que lo menosprecia. Así pues en otro idioma. Dios no va a venir a alguien que le está dando la espalda. ¿Verdad que no, Rick? No va a venir. Si yo le estoy siendo irreverente y le estoy faltando respeto, Él no me va a pelar a mí. Él me va a atender si yo lo atiendo. Amén. Él va a venir a ti, hermano y hermana, si tú estás dispuesto a estar con Él. Y en esa relación amorosa que habla el libro de los Cantares, ahí es donde entra el Señor. Dice, sal de la recámara el novio, te saca de una condición humana, perversa, indigna, pecaminosa, y se presenta contigo. Y cuando se presenta contigo, amada iglesia, empieza un romance.
¿A quién le gustó el romance con su esposa o con la prometida? A mí sí. Es algo hermoso. Sí. Chititos, papachos, palabras por teléfono, hasta las 4 de la mañana. Que sí, así lo hace uno cuando uno anda enamorado. ¿Sí o no? ¿Para qué decimos? Sí lo hacemos. Entonces nos ponemos en común acuerdo. Y estando en común acuerdo, ahí es donde se da el rol de la administración del aceite. ¿Por qué razón? Porque estamos de acuerdo. Es que si hay división, hermano, olvídate, chito, no hay nada. La Biblia lo dice, casa dividida, ¿qué pasa? No se fundamenta nada. Sí, pero sí. Mamadita chula, vamos a hacer esto. Está bien, hay acuerdo, hay comunión, hay relación afín. Dios eso es lo que anda buscando. No, pero nosotros solo cuando lo necesitamos. No, nosotros solo en la emergencia. Ay, Diosito santo, dice. Que por cierto, Diosito no se dice porque nuestro Dios es grande, dice Pipín. Me diga Diosito, me dijo un día. No le diga Diosito, me dijo. Nuestro Dios es grande y poderoso. No, dije Dios mío. Yo te di Diosito. No se dice. El amor. Dice la Biblia que el amor de muchos se ha perdido. Y cuando eso está perdido, no puede evolucionar una relación espiritual. No voy a decir el nombre, pero aquí una vez yo le pregunté a una mujer de aquí de la casa, no voy a decirlo. Vos, mija, ¿y cómo te va? Hermoso. Ay, mírenlo cómo está de chulo. Ay, hermano, me gustó eso. Porque me hablaba a mí de que perseveraba la llama del amor. Que no se acabe. En el desierto, mire, la travesía del pueblo de Dios fue de muchos años. Era inicialmente de 4 y después de 11 y se volvió 40 por la necedad. Pero en esa travesía, en ese caminar, nunca dejó ni la nube ni la llama de estar. Siempre. Y en la relación con Dios, siempre. Y eso es aceite. Pero también hay otra vasija de vino. Pero la vasija de vino es la consecuencia de la llenura por el Espíritu. Antes de. Si tú te llenas en adoración, en palabra, en oración, te va a venir la consecuencia que es el vino. ¿Qué es vino? Es el óleo de alegría, iglesia. Es el óleo de alegría. La iglesia debe de estar alegre aún en medio de la tribulación, porque escrito está: diga el pobre, rico soy; diga el triste, alegre estoy. Es una condición que Dios la da y muchas veces no la miramos. Bien, bravos andamos. ¿Qué comiste, sapo? Dice mi tío. ¿Qué comiste, ratón? Bravo uno. Y es que el día ni me quieran saludar. Me vio la cara de bien virinal, bien calidad con los hermanos. Alegre, cuando te hablen, ¿qué tal, hermano? Bien, hermano, estamos bien. Actitudes, pues, que te manifiestan el aceite. Pero si llega Rubio, hola, hermana, Dios te bendiga. Pues fue la primera y la última que me saludó mi hermana. Sí, hermano, de verdad. Eso no pasa aquí. Aquí entre nosotros, very good, thank you, and you. La bless and love you. Calidad, ¿verdad? Es la actitud de la iglesia. La iglesia del último tiempo, la que se va a casar, la que está en matrimonio, se está realizando ese plan matrimonial, tiene que tener amores. ¿Dieron un beso hoy? ¿Sí? ¿Sí hubo chito hoy? ¿Sí?
tiene que ser siempre. La que no lo dio o el que no lo dio, que de doble. Que Dios nos está llamando a eso. Y de esa manera, hermano, se ejerce un control del Espíritu de Dios que empieza a cerrar ciclos. Y ya cuando está todo cerrado, le dijo el profeta, entras con tus hijos y cierran la puerta. Y no le dijo, vuelve a abrir. No dice así, cierra. Porque escrito está que cuando Dios cierra, el hombre no puede abrir, y cuando Dios abre, el hombre no puede cerrar. Amén. Y eso quiere decir que cuando Dios toma control de nuestra casa, hermano, si tú has estado esperando que tus hijos vengan al Señor, van a venir. Aleluya. Pero la casa, las cabezas de hogar, hombre y mujer, juntos en armonía, a buscar a Dios. Yo lo busco de madrugada y ella lo tiene que buscar de día. Yo me voy a trabajar y ella se queda y hace altar y adora y lee y dice, Señor mío, estoy cubriendo a mi marido que está allá en la tempestad laboral, pero yo sé que mi Redentor vive y tú estás con él. Hace su labor. Señor, mis hijos están allá. Hace su labor. Y que empiezan a haber cambios con los hijos. ¿Cuántos queremos cambios más afín en el Señor en nuestros hijos? Dijo el chinito, ahí estoy yo soy el primero. Yo quiero eso. Jaime quiere eso. Eduardo quiere. Miguel y todos queremos, hasta los que están por tener hijos también allá atrás. Todos aman a la iglesia. El evangelio no solo se hizo para Coral y para Eduardo y sus hijos, no, se hizo para la familia. El evangelio no se hizo solo para Jairo y para Seth. Se hizo para el núcleo familiar. Y aunque vengan y te digan barbaridades de tus hijos servirán a Dios. Amén. Y aunque te digan tu hijo está loco y esto y lo otro, no es cierto. Mis hijos son del Señor y yo sé que mi Redentor vive y se va a cumplir la promesa. Amén. Aleluya. Porque para que te digan un montón de cosas te las dicen todos los días, en la escuela, en el hospital, el vecino, todo te lo dicen. A mí no me interesa eso. Me interesa a Él. Él. A Él le pongo a mí. Decía Harold Caballero, mis oídos no son basureros, ¿verdad? Que así decía cuando lo escuché. Sí. No prestes atención a lo que digan, presta atención a lo que el Espíritu de Dios te quiere hablar. Y hoy el Espíritu de Dios lo que te quiere decir es, quiero llenarte. Sí. Quiero tener amores contigo. Quiero que tu copa rebose de aceite. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Eso es. ¿Has podido, por ejemplo, Coral, soportar esta prueba familiar? ¿Tú lo vives? Porque también has podido buscar a Dios en medio de la prueba. Has podido aguantar esas luchas físicas. Porque en medio de la prueba se adora a Dios. Se alaba a Dios. Has podido hacerle frente a la adversidad económica. Porque en medio de la escasez estás hablando la palabra de riqueza del Señor. Has podido soportar la soledad, porque estando en soledad le hablas a Él y Él te escucha. Y automáticamente ya no estás sola.
has podido abrir puertas para pasar a otro nivel de cualquier índole, porque antes clamaste a Dios y Él te oyó desde su monte santo y te dio la autorización. Muchas veces nos dan llaves, hermanos, pero esas llaves no son así nomás, que la guardo aquí. No, hay que poner por obra actos de fe proféticos para llevar a cabo esas promesas en medio de nosotros. Hoy el Señor te dice: te quiero llenar. Cierren sus ojos, con esto termino. Te quiero llenar. No sé si hay alguna necesidad en medio de nosotros los que estamos aquí, que venga al frente rápido. No importa cuál sea la necesidad, pero en medio de esa situación, de ese percance, Dios te quiere llenar. Hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Es el buen momento. Es el buen momento. Hay muchas necesidades en medio de la casa. Y nos preocupa tanto esas necesidades. Pero es necesario primero atender lo espiritual. Yo no sé cuál sea su necesidad, ni cuál sea su aflicción. Yo no sé. Pero el Espíritu de Dios sí sabe todas las cosas. Dios te quiere bendecir a otro nivel. Él quiere llenarnos más todavía para dar más. Lo que de gracia nos da para dar de gracia al otro. Y en medio de la dificultad es donde Dios se glorifica cuando uno lo busca. Es bonito darle gracias a Dios en los tiempos de abundancia y de que todo está placentero. Pero es más hermoso la dimensión en el tiempo de la prueba. Dios no mete a nadie a un desierto sin que después no le dé muchos caminos para salir adelante. Miren, Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por mis hermanos, Señor, por cada uno de ellas, de ellos, por los niños, gracias por las casas representadas en medio de este lugar. Venimos poniéndonos, Señor, en tus manos, reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre. Yo necesito de ti. Dígale al Señor: yo necesito de ti. Y hoy me acerco a ti, Señor, clamando para que venga una porción de tu Espíritu a nuestras vidas. Para que venga una porción de tu Espíritu dentro de nosotros. Hoy yo bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. A cada uno por nombre yo los bendigo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, por este privilegio, por la confianza, Señor, que tú me has delegado. Yo solo quiero honrar tu nombre. Venimos bendiciendo la vida de nuestros hermanos, Señor, suplicándote por su situación, por sus necesidades, por sus situaciones personales. Yo no las conozco, Señor, tú conoces todo. Yo te pido que derrames bendición sobre ella. Sean abiertas, Señor, las puertas de los cielos para que fluya bendición sobre su vida. Hoy la iglesia la bendice, Padre.
En el nombre de Jesús, sabemos de que no va a salir igual, Señor. Y sea anulado todo precepto de muerte, de brujería, de hechicería, de santería, de satanismo. Toda palabra mentirosa y de engaño sea hoy, Señor, cancelada. Y sea puesto en ella la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que posa sobre ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y